Amartiología, el estudio del pecado y la salvación en Jesucristo. La doctrina del pecado, conocida en teología como amartiología, es el estudio del pecado, su naturaleza, origen, consecuencias y cómo afecta la relación entre el ser humano y Dios. Esta doctrina es fundamental dentro de la teología cristiana, ya que ofrece una comprensión de la condición humana caída y la necesidad de la redención a través de Jesucristo. Naturaleza del pecado. El pecado, en su esencia, es una rebelión contra la voluntad de Dios. La palabra griega para pecado, amartia, significa errar el blanco, lo que implica no cumplir con el estándar de justicia divina. El pecado es tanto un acto como una condición inherente a la naturaleza humana después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. 1. El pecado como acción, se refiere a cualquier pensamiento, palabra o acción que viola la ley moral de Dios, 1 Juan 3:4. Esto incluye no solo actos externos, como el asesinato o el robo, sino también actitudes internas como el odio o la codicia, Mateo 5 del 21 al 22. 2. El pecado como naturaleza. El pecado no es solo una serie de actos individuales, también es una condición inherente. Romanos 5:12 enseña que, por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y con él la muerte, porque todos pecaron. Esto revela la doctrina del pecado original, que sugiere que todos los seres humanos nacen con una inclinación natural al pecado. Origen del pecado. El origen del pecado en el ser humano se remonta a la caída de Adán y Eva en Génesis 3. Según el relato bíblico, el pecado entró en el mundo cuando Eva, tentada por la serpiente, Satanás, desobedeció el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Adán también participó en esa desobediencia. Esta acción de desobediencia no solo afectó a Adán y Eva, sino que tuvo consecuencias universales para toda la humanidad. El origen último del pecado está relacionado con el mal que proviene de Satanás, quien se rebeló contra Dios antes de la caída humana, Isaías 14, del 12 al 15, Ezequiel 28, del 12 al 17. Aunque no se nos proporciona un relato detallado del origen del mal en Satanás, la Escritura deja claro que el pecado comenzó con su rebelión y luego fue transmitido a la humanidad a través de Adán. Consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son profundas y afectan tanto a la humanidad como a la creación misma. Estas consecuencias se pueden dividir en tres categorías: físicas, espirituales y relacionales. 1. Muerte física. La primera consecuencia del pecado es la muerte física. Antes de la caída, no había muerte en el mundo. Romanos 6:23 afirma que la paga del pecado es muerte, lo que indica que la muerte física es el resultado directo del pecado de Adán. 2. Muerte espiritual. Además de la muerte física, el pecado también trae muerte espiritual, que es la separación de Dios. Esta muerte espiritual afecta a todos los seres humanos, ya que nacen separados de Dios por su naturaleza pecaminosa, Efesios 2, del 1 al 3. 3. Maldición sobre la creación. El pecado no solo afectó a los seres humanos, sino también a la creación. Génesis 3, del 17 al 19 describe cómo la tierra fue maldecida por causa del pecado, resultando en trabajo arduo y sufrimiento para la humanidad. Romanos 8:22 afirma que toda la creación gime a causa de esta corrupción. El pecado y la relación entre el ser humano y Dios. El pecado tiene un impacto devastador en la relación entre el ser humano y Dios. Desde la caída, el ser humano está alienado de su Creador. Esta separación se manifiesta de varias formas. 1. Separación de la presencia de Dios. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, lo que indica que el pecado nos aparta de la comunión directa con Dios. 2. Culpa y condenación. El pecado no solo separa al ser humano de Dios, sino que también trae culpabilidad. Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esta condición de culpa coloca a la humanidad bajo la justa condena de Dios, quien es santo y no puede tolerar el pecado en su presencia, Habacuc 1:13. 3. Esclavitud al pecado. El ser humano, en su naturaleza caída, está esclavizado al pecado.
Jesús dijo en Juan 8:34 que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Esta esclavitud implica una incapacidad para liberarse por sí mismo, lo que lleva a la necesidad de la redención divina. Redención del pecado. La buena noticia del Evangelio es que, aunque el pecado tiene consecuencias devastadoras, Dios ha provisto un medio de redención a través de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para vivir una vida sin pecado y ofrecerse como sacrificio perfecto en la cruz, satisfaciendo así la justicia de Dios. 1. Justificación. A través de la fe en Cristo, los pecadores son justificados, es decir, declarados justos delante de Dios. Romanos 5:1. Esta justificación no se basa en las obras del ser humano, sino en la obra de Cristo en la cruz. Efesios 2, del 8 al 9. 2. Reconciliación. Además de la justificación, el sacrificio de Cristo también reconcilia al ser humano con Dios. A través de Cristo, la separación causada por el pecado es superada, y los creyentes son restaurados a una relación correcta con su Creador. 2 Corintios 5, del 18 al 19. 3. Santificación. Finalmente, la obra de Cristo también incluye la santificación, un proceso continuo por el cual los creyentes son transformados y liberados progresivamente del poder del pecado en sus vidas. Romanos 6, del 6 al 7. Conclusión. La doctrina del pecado nos ayuda a comprender la gravedad de la rebelión humana contra Dios, sus consecuencias mortales y la necesidad de redención. A través de esta doctrina, vemos que el pecado no solo afecta nuestras acciones, sino que es una condición inherente que nos separa de Dios. Sin embargo, la amartiología también nos lleva a la esperanza del Evangelio, donde Jesucristo ofrece la única solución para restaurar nuestra relación con Dios y liberarnos de la esclavitud del pecado.